Buenos días, tardes o noches. Este video es para exponer qué es un hidrocarburo y qué son los combustibles hidrocarburos. Bueno, pero empecemos por lo primero. Usted se debe estar preguntando, ¿y qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es un compuesto orgánico formado por carbono e hidrógeno. Y empiezo explicándoles qué son estos dos elementos, el carbono y el hidrógeno. Comencemos por el carbono. El carbono es un elemento químico muy abundante en el planeta Tierra. Es esencial para la vida de cualquier ser y tiene unas características muy interesantes, que son, por ejemplo, su afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños y produciendo diferentes elementos esenciales, como por ejemplo en los ya mencionados hidrocarburos. Además de que si se combina con oxígeno y con hidrógeno, puede hacer una gran cantidad de elementos, como por ejemplo los ácidos grasos, que son esenciales para la vida, y los esteres, que le dan el sabor a las frutas. Ahora continúo con el hidrógeno. Este elemento químico es el más abundante en el universo. Aproximadamente un 74% de la materia visible del universo está compuesta por este. Y una de las características más, digámoslo, interesantes del hidrógeno es que se puede combinar con casi cualquier tipo de elemento y puede producir casi cualquier tipo de sustancia. Sus principales aplicaciones industriales son el refinado de combustibles fósiles, por ejemplo el hidrocracking, del cual estaremos hablando más adelante, y la producción de amoníaco, que se usa principalmente para los fertilizantes. Después de esta breve explicación sobre qué es el hidrógeno y qué es el carbono, podemos seguir con qué es un combustible fósil. Un combustible fósil es aquel que procede de una biomasa obtenida hace millones de años y que ha sufrido grandes procesos de transformación hasta la formación de sustancias de gran contenido energético, como el carbón, el petróleo o el gas natural. No es un tipo de energía renovable, por lo que no se considera como energía de la biomasa, sino que se incluye en las energías fósiles. La mayor parte de la energía empleada actualmente en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Se utilizan en el transporte, para generar electricidad, para calentar ambientes, para cocinar, etc. O al menos eso es lo que dice Wikipedia. En resumidas cuentas, un combustible fósil es el que extraen de los animales muertos hace millones de años, con la erosión, supongo, y con un montón de procesos químicos, se convierten en petróleo. El petróleo es un líquido compuesto de carbono e hidrógeno. Usted se estará diciendo a usted mismo, claro, carbono e hidrógeno, como habían dicho antes. Sí, exactamente. Este carbono y ese hidrógeno, en distintas proporciones, forman petróleo. Se encuentra en profundidades que varían entre los 600 y los 5000 metros. Este recurso ha sido usado por el ser humano desde la antigüedad. Los egipcios usaban petróleo en la conservación de las momias y los romanos de combustible para el alumbrado público y privado, creo. Bueno, el petróleo y sus derivados tienen múltiples y variadas aplicaciones. Además de ser un combustible de primer orden, también constituye una materia prima fundamental en la industria, pues a partir del petróleo se pueden elaborar fibras, caucho artificial, plásticos, jabones, asfalto, tintas de imprenta,
caucho para la fabricación de neumáticos y un sinnúmero de productos que abarcan casi todos los sectores de la industria. Y ahora seguimos con el carbón. El carbón es un mineral que se formó a partir de los restos vegetales prehistóricos. Así como el petróleo se formó de los restos animales prehistóricos, el carbón se forma por los restos vegetales, principalmente por los helechos arborescentes. Esos restos sepultados por el fango y bajo los efectos del calor y la presión y la falta de oxígeno también formaron la estructura mineral que hoy presentan. Y entonces, ¿cuál es la importancia del carbón? Bueno, pues su importancia radica en el poder energético como combustible y en el hecho de constituir la materia prima fundamental en la elaboración de infinidad de artículos. Las primeras máquinas de vapor, como barcos, trenes y maquinaria industrial, se movieron gracias a la energía que suministraba este material. Luego fue desplazado por el petróleo, puesto que su contaminación era mucho más baja. Sin embargo, hoy en día el carbón parece recuperar su posición privilegiada, pues es materia prima para la elaboración de plástico, colorantes, perfumes y aceites. Y por último está el gas natural. El gas natural está compuesto principalmente por metano, un compuesto químico hecho de átomos de carbono e hidrógeno. Otra vez, se encuentra bajo tierra, habitualmente en compañía de petróleo. Se extrae mediante tuberías y se almacena directamente en grandes contenedores de aluminio. Luego se distribuye a los usuarios a través de gasoductos. Como es inoloro e incoloro, al extraerlo se mezcla con una sustancia que le da un fuerte y desagradable olor. De este modo las personas pueden darse cuenta de que existe una filtración o escape de gas. Bueno, y como todo, los combustibles fósiles, los combustibles hidrocarburos, tienen ventajas y desventajas. Las ventajas son principalmente que son fáciles de extraer, que tienen una disponibilidad bastante grande, son relativamente baratos en comparación de otras fuentes de energía. Y sus desventajas son que su uso produce la emisión de gases que resultan tóxicos para la vida. Se produce un agotamiento de las reservas a corto o mediano plazo, así que estos combustibles algún día se van a acabar, y al paso que lo llevamos yo creo que no va a durar mucho. Bueno, y creo que eso es la mayoría de las ventajas y desventajas de estos productos. Bueno, y usted se estará preguntando otra vez que si el gas natural y el carbón se extraen directamente de la naturaleza, ¿qué pasa con el petróleo que se convierte en gasolina? Bueno, el petróleo se refina con varios métodos de refinamiento, valga la redundancia. Uno de sus principales métodos es el hidrocracking o craqueo, que es un proceso químico por el cual se quiebran sus moléculas y producen unos compuestos más simples. Así que digamos de 1 litro de petróleo se pueden sacar hasta 5, porque producen mucho más sustancia de la que ya había. Y ahora tenemos ¿qué es una refinería? Bueno, pues una refinería es un enorme complejo donde el petróleo crudo se somete
en primer lugar a un proceso de destilación o separación física y luego a procesos químicos que permiten extraerle buena parte de la gran variedad de los componentes que contiene. El petróleo tiene una gran variedad de compuestos hasta el punto de que de él pueden obtenerse más de 2000 productos. El petróleo igualmente puede clasificarse en 4 categorías: parafínico, nafténico, asfáltico o mixto y aromático. Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados, y los hay de 3 tipos: de los combustibles como la gasolina, el ACPM, etc. Los petroquímicos tales como los del polietileno y benceno, y ya, eran 2, no 3, solo 2, 3 no. Bueno, las refinerías son muy distintas unas de otras, según las tecnologías y los esquemas de proceso que se utilicen, así como su capacidad. Las hay para procesar crudos livianos, crudos pesados o mezclas de ambos. Por consiguiente, los productos que se obtienen varían de una a otra. La refinación se cumple en varias etapas. Por lo que una refinería tiene numerosas torres, unidades, equipos y tuberías. Es algo así como una ciudad de plantas de proceso. En Colombia hay 2 refinerías: el complejo industrial de Barranca Bermeja, propiedad de Ecopetrol, ubicada en el centro del país, en el departamento de Santander, y la refinería de Cartagena, cuyos propietarios son Glencore International y Ecopetrol, y está ubicada en la zona industrial de Mamonal, a unos 10 minutos del centro histórico de Cartagena de Indias, en la costa atlántica. La refinería de Barranca Bermeja se llama complejo industrial porque además de producir combustibles como la gasolina y el GLP, también produce petroquímicos e industriales. En términos sencillos, una refinería de este tipo funciona de la siguiente manera. El primer paso de la refinación del petróleo se cumple en las torres de destilación primaria o destilación atmosférica. En su interior, estas torres operan a una presión cercana a la atmósfera y están divididas en numerosos compartimientos a los que se denominan bandejas o platos. Aquí conveniente. Cada bandeja tiene una temperatura diferente y cumple la función de fraccionar los componentes del petróleo. El crudo llega a estas torres después de pasar por un horno donde se cocina, entre comillas, a temperaturas de hasta 400 grados centígrados, que lo convierten en vapor. Estos vapores entran por la parte inferior de la torre de destilación y ascienden por entre las bandejas. A medida de que suben, pierden calor y se enfrían. Cuando cada componente vaporizado encuentra su propia temperatura, se condensa y se deposita en su respectiva bandeja, a la cual están conectados ductos por los que se recogen las distintas corrientes que se separaron en esta etapa. Al fondo de la torre cae el crudo reducido, es decir, aquel que no alcanzó a evaporarse en esta primera etapa. Se cumple así el primer paso de la refinación. De abajo hacia arriba se han obtenido en su orden crudo reducido, gasóleos, ACPM, queroseno, turbocina, nafta y gases ricos en butano y propano. Nafta es, digamos, gasolina. Algunos de estos, como la turbocina, queroseno y ACPM, son productos finales, y las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos procesos, al final de los cuales se obtendría el resto de los derivados del petróleo.
Así, por ejemplo, la torre de destilación al vacío recibe el crudo reducido de la primera etapa y saca gasóleos pesados, bases parafínicas y fondos. La unidad de craqueo catalítico o cracking, como ya había dicho yo, recibe gasóleos y crudos reducidos de crudos livianos para producir fundamentalmente gasolina y gas propano. Las unidades de recuperación de vapores reciben los gases ricos de las demás plantas y sacan gas combustible, gas propano, propileno y butanos. Yo odio la química. La planta de mezclas es en últimas la que recibe las distintas corrientes de naftas para obtener la gasolina motor, extra y corriente. La unidad de aromáticos produce a partir de la nafta tolueno, silenos, benceno, ciclohexano y otros petroquímicos. Claro, eso está clarísimo. ¿Quién no me entendió? La de parafinas recibe destilados parafínicos y nafténicos para sacar parafinas y bases lubricantes. De todo ese proceso también se obtiene azufre combustóleo. El combustóleo es lo último que sale del petróleo, es algo así como el fondo del barril. El gas natural, rico en gases petroquímicos, también puede procesarse en las refinerías para obtener diversos productos de uso en la industria petroquímica. El complejo industrial de Barrancabermeja cargó en el 2006 un promedio diario de 200.031 barriles, muchos. 231.969 barriles para procesarlos y obtener los combustibles y demás derivados que se verán en el siguiente capítulo. Claro, como en Dragon Ball. La refinería más grande del mundo, que es el complejo refinador de Paraguaná, en el noroccidente de Venezuela. Es en realidad la suma de 3 refinerías que en su conjunto procesan una dieta de crudo diario superior a los 900.000 barriles. Y sí, así concluyo el video y pásenla bien, aprendan y demás. Gracias por su atención y profe, colaborenos con la nota.